Hola a todos. Hoy voy a hablar sobre desbloquear la adopción masiva en Web3 y cómo podemos hacerlo para el ecosistema de Polkadot de manera más amplia. Mi nombre es Chris. Soy de Adelaida, en Australia. Hice el viaje hasta aquí para hablar con todos aquí hoy. Y aquí hay un pequeño resumen de lo que voy a cubrir. Primero, una pequeña introducción a Verida y un poco de nuestra misión. El esquema de la adopción masiva, lo que se requiere y lo que falta para que alcancemos la adopción masiva en este espacio. Una parte de esa historia son las credenciales verificables, así que hablaré sobre por qué las credenciales son tan importantes, por qué la identidad es tan importante para esta historia. Luego ver de manera más amplia los datos personales y cómo se vinculan para ayudarnos a tomar el control de nuestros datos y usarlos para nuevos casos de uso en Web3. Y por último, hablaré más sobre nuestra comunidad, parte de la tecnología que hemos desarrollado y algunas de las herramientas que ofrecemos a los desarrolladores. Si comenzamos y pensamos en una misión principal, y esta es una misión ampliamente aplicable a Web3, es que las personas deben poseer y beneficiarse de sus datos personales. Hemos visto durante mucho tiempo que las grandes plataformas centralizadas se han apoderado de nuestros datos. La computación en la nube ha enviado nuestros datos a terceros, y ellos se benefician de eso, hacen uso de eso y tienen el monopolio de la innovación en torno a esos datos. Vemos un futuro en el que esos datos se pueden devolver al individuo y luego se pueden usar para mejorar las experiencias cotidianas que todos tenemos al impulsar las interacciones que tenemos con empresas, organizaciones y otros en este ecosistema. Podemos mejorar nuestras interacciones con los demás y esas experiencias en general. Entonces, hablemos un poco sobre DeFi. Si pensamos en las finanzas descentralizadas, bueno, en realidad ha caído un poco últimamente, pero es una pequeña gota en el océano en el espectro más amplio de las finanzas tradicionales. Si observamos la banca de consumo, los préstamos bajo garantía, las hipotecas, los pagos, ese tipo de industrias actualmente no son atendidas por Web3. Tenemos una enorme industria de seguros a nivel mundial, seguros de salud, seguros de vida, seguros de activos, y más ampliamente en los mercados de capital tenemos acciones, bonos, otras inversiones, etc. Por tanto, el desafío que tenemos es cómo llevamos DeFi al sector financiero tradicional y acortamos esa brecha. Si miramos más allá de las finanzas descentralizadas, vemos la economía tradicional, tenemos la moda, tenemos la publicidad, tenemos la industria farmacéutica y tenemos la industria alimentaria. Todas estas son partes importantes de nuestra economía global, y por el momento Web3 no está tocando esas industrias. Y si queremos desbloquear la adopción masiva, debemos pensar en cómo conectamos esas piezas. Entonces, si pensamos en esta historia de adopción masiva, debemos desbloquear todas las DeFi. Tenemos la capacidad de desbloquear esas finanzas tradicionales, todo el capital que vive allí y llevarlo al espacio financiero descentralizado. Tenemos que mirar Web2, tenemos que mirar a las empresas existentes, las industrias existentes. ¿Cómo les ayudamos a familiarizarse con Web3? ¿Cómo se lo ponemos fácil a esas empresas? ¿Cómo facilitamos la transición de los usuarios a través de este ecosistema Web3? Una parte realmente importante de esta historia es la experiencia del usuario. Hoy tienes dificultades si vas con tu madre o tu abuela y tratas de explicarle qué es una frase semilla y cómo se usan algunas de estas billeteras y cuáles son las diferentes L1 y L2 y parachains. Necesitamos hacer esto más simple. Y por último, vemos un futuro donde haya tokenización de datos, y estamos hablando de datos personales, datos que son importantes para nosotros. Queremos crear nuevos modelos de negocio en torno a esos datos, separar los datos del usuario y de la propia aplicación. Y creemos que al hacer eso podemos crear modelos comerciales completamente nuevos en industrias innovadoras que impulsan blockchain y también aprovechan nuestros datos personales. Una parte clave de esta historia que falta es la identidad. Blockchain cripto es anónimo por defecto, lo cual es fantástico. Es un muy buen punto de partida. Pero para los productos y servicios del mundo real, a menudo tenemos que identificarnos o proporcionar alguna información sobre quiénes somos. Una parte de eso son datos personales. Si quisiera interactuar con una empresa hoy, probablemente tendría que proporcionar alguna información sobre mí. Si quisiera acceder a un servicio de atención médica, debo proporcionar algunos datos sobre mi historial de salud. También falta una pieza muy importante en esta historia, que es la wallet. En este momento tenemos billeteras criptográficas, que obviamente brindan acceso a blockchains. Algunas de ellas tienen la capacidad de proporcionar swaps, o tienen un exchange descentralizado integrado, o tal vez tienen la capacidad de ver tus NFTs.
Si bien eso es realmente genial, en realidad es solo el comienzo de lo que vemos como el hogar de Web3 para un usuario. Vemos que necesita incorporar no solo criptografía, sino también datos, identidad, la capacidad de tener mensajería descentralizada y unir todo eso en una experiencia de usuario realmente simple. La última pieza es súper importante. Si pensamos en la blockchain y cómo ha evolucionado en los últimos años, han surgido problemas relacionados con la interoperabilidad, los puentes, las diferentes formas de comunicación entre cadenas, y ha sido bastante un obstáculo para la industria en términos de cómo se maneja ese problema interoperable. A medida que comencemos a hacer la transición del stack tecnológico Web3 para que sea más integral, vamos a tener problemas de interoperabilidad en torno a los datos, a la identidad. Por lo tanto, es muy importante que comencemos a pensar en esos problemas hoy y cómo podemos abordarlos desde el principio. Voy a hablar sobre las credenciales verificables. Una credencial verificable es una parte realmente importante para proporcionar esa identidad descentralizada, esa identidad del mundo real, y vincularla para resolver algunos de estos problemas que desbloquearán el capital financiero tradicional más amplio que entrará en DeFi. Una credencial podría ser una licencia de conducir, un pasaporte digital y, lo que es más importante, podría ser un KIC, una credencial conoce a tu cliente. Si os habéis registrado en un exchange cripto, habréis pasado por ese proceso de hacer un reconocimiento facial, proporcionando vuestro pasaporte para demostrar quiénes sois. Eso es parte del cumplimiento normativo de esos exchanges descentralizados. Eso está llegando a los exchanges descentralizados. Está llegando a DeFi de manera más amplia debido al cambio en las regulaciones. Por lo tanto, ser capaz de proporcionar una manera de hacer esto de manera reutilizable, de manera confiable, será increíblemente importante para avanzar. Y las credenciales verificables son la tecnología, la clave para desbloquear esto. Son un estándar emergente del World Wide Web Consortium y por lo general se envían a la billetera de un usuario que le permite tener agencia y control sobre esta credencial. Como mencioné, esta es la clave para desbloquear el capital de las finanzas tradicionales. No puedes hacer que las finanzas tradicionales traigan grandes sumas de dinero a DeFi a menos que exista esta casilla de verificación regulatoria. Echemos solo un vistazo rápido a cómo funcionan estas credenciales. Si soy un usuario, iré a un emisor y proporcionaré mi pasaporte, probaré mi identidad. Ese emisor, una vez que estén satisfechos de que no soy un terrorista y que no estoy en una lista de sanciones y que soy quien digo ser, crearán una de estas credenciales verificables y la enviarán a mi wallet. Y podré almacenar eso en mi dispositivo personal y tener agencia y control sobre con quién lo compartiré a continuación. Luego lo compartiré con un verificador de credenciales. Lo compartiré con un exchange o un protocolo, o tal vez incluso una plataforma centralizada. Y podrán verificar, usando esa firma que está incrustada en esa credencial, que soy quien digo ser y se puede confiar en mí para hacer negocios. A día de hoy esto se hace de una manera bastante centralizada. La credencial que recibo se almacena en mi teléfono. Tal vez esté respaldada en un servidor centralizado. Cuando voy y verifico esa credencial con un tercero, normalmente uso una API centralizada o un sitio web centralizado para verificar eso. Obviamente, eso no va a funcionar en el mundo descentralizado, por lo que debemos poder encontrar una manera de mejorar esto. Por tanto, en Verida lo que hemos hecho es que hemos desarrollado una infraestructura de almacenamiento de base de datos privada para Web3 que es adecuada para almacenar credenciales privadas de forma descentralizada y conforme a las normas, por lo que ahora tengo la flexibilidad de mover mis credenciales a través de diferentes dispositivos y tener agencia y control sobre dónde están almacenadas. También estamos trabajando con una variedad de socios para explorar cómo podemos realmente ponerlos en cadena de una manera que preserve la privacidad, para que podamos tener una verificación en cadena. Y eso es lo que estamos haciendo durante los próximos 3 o 6 meses. Explorar cómo podemos hacer eso y desbloquearlo para las parachains en el ecosistema de Polkadot. Entonces, ¿cómo hará crecer esto realmente el ecosistema más amplio? Como mencioné, con la capacidad de reutilizar esta credencial. Si recibo esta credencial, puedo ir y usarla en múltiples parachains para diferentes propósitos. Solo he tenido que hacer ese proceso una vez. Estamos desbloqueando DeFi conforme. Podemos traer grandes cantidades de ese capital tradicional que está al margen y, de hecho, traerlo a estas parachains y estos diferentes proyectos de ecosistemas. Y lo que es más importante, aquí presentamos una eficiencia del ecosistema. Si como usuario puedo hacer el KIC una vez y usarlo en varias cadenas, bueno, esas cadenas pueden hacer una sola integración y se pueden marcar desde una perspectiva de cumplimiento normativo de una manera muy fácil. Y así pueden concentrarse en el producto o servicio central que están tratando de ofrecer. Si echamos un vistazo rápido a cómo se verá, un usuario final recibirá su credencial y puede ir y usarla en una cadena aquí, puede ir y usarla en una cadena allá, y tienen la capacidad para hacer ese proceso una vez. Centrémonos hasta ahora en las credenciales.
Las credenciales son en realidad simplemente un subconjunto de nuestros datos personales. Obviamente es un ejemplo de nuestra identidad en forma digital, pero hay mucho más en nuestros datos personales que eso. Hay estados financieros, nuestro historial bancario, puntajes de crédito, prueba de activos financieros, registros de salud. Tenemos registros en diferentes hospitales, diferentes médicos, tenemos datos de Fitbit, datos de Strava, tenemos toda una gama de datos de salud en diferentes sistemas en todo lugar. Tenemos historial de compras. Disponemos de emails con un historial de compras que hemos realizado. Tenemos historial en las tiendas de Amazon y Shopify. Tenemos entradas para conciertos y billetes de avión. Y está todo este espectro de otros datos, nuestros vídeos, imágenes, documentos, etc. En términos generales, vemos que esta oportunidad se desarrollará durante los próximos 5 a 10 años, en los que de manera efectiva, Web3 puede ayudar a afectar a todos los incumbentes de Web2 existentes que controlan nuestros datos en la actualidad. Y en Verida lo que buscamos hacer es ayudar a las personas de manera efectiva a extraer sus datos de esas plataformas centralizadas existentes y tomar posesión de sus datos. Una vez que tengan la propiedad y el control, pueden compartir esos datos de una manera muy consensuada, de una manera muy controlada con los proyectos Web3 emergentes. Y esos proyectos ahora pueden crear nuevos productos y servicios realmente innovadores y emocionantes que no son posibles hoy en día. Podemos desbloquear efectivamente esa innovación que se encuentra en los Google y los Facebook del mundo. Y podemos abrir eso a todos los constructores de Web3 a nivel mundial. Y si pensáis en las finanzas descentralizadas y cómo eso ayudó a atraer grandes cantidades de capital en un solo lugar y permitió a los programadores innovar con ese capital y crear nuevos productos y servicios financieros, vemos que se desarrolla el mismo proceso aquí. Una vez que desbloqueemos los datos personales y desbloqueemos las claves de esos datos para que los desarrolladores innoven en eso, vamos a ver el surgimiento de productos y servicios hiperpersonalizados realmente interesantes impulsados por Web3. Como ejemplo, tenemos la capacidad de tener pruebas de activos financieros, por lo que podría probar que soy dueño de una casa o un automóvil y vincularlo con nuevos productos financieros descentralizados. Podría comenzar a obtener mi puntaje de crédito y poseer ese puntaje de crédito. Podría tener la capacidad de demostrar que soy médico. Mi cuñado se graduó recientemente como médico completamente calificado y recibió una gran cantidad de tarjetas de crédito por correo e invitaciones a préstamos hipotecarios con descuentos más bajos porque se consideró que era confiable para poder pagar un préstamo. Entonces, esta capacidad de generar confianza y reputación en el mundo real, traer eso a la blockchain desbloqueará un poco más de personalización. Redes sociales descentralizadas. Se ha hablado mucho de que Elon Musk busca comprar Twitter. La capacidad de extraer todos tus datos de plataformas existentes como Twitter, como Facebook, como Instagram, tomar posesión de eso y luego compartirlo de manera consensuada con nuevas alternativas disruptivas de Web3. La capacidad de hacerlo de una manera realmente fluida será otro desbloqueo útil para algunas de estas plataformas emergentes. Y si llevamos esto un poco más allá, pensemos en lo que podría ser una experiencia de atención médica personalizada. Un algoritmo puede ejecutar mis datos de atención médica y proporcionar recomendaciones de salud personalizadas. Tal vez recomendar un producto de seguro de salud descentralizado que se adapte perfectamente a mí y a quien soy. Pensad en la capacidad de tener un algoritmo de IA que ejecute todo vuestro historial y pueda guiaros a lo largo de vuestra carrera, recomendar personas con las que debéis conectaros, eventos a los que debéis asistir, hacia dónde van las tendencias y dónde podríais encajar a la perfección. Este es el tipo de cosas que finalmente pueden evolucionar una vez que tengamos el control de nuestros datos y los compartamos de manera consensuada con nuevos productos y servicios innovadores. Hay algunos retos aquí. No es tan simple como decir, oye, esto va a aparecer mágicamente. Si tenemos datos personales, están fuera de la cadena. Están ubicados de manera privada y segura, y tenemos que encontrar las formas adecuadas de incorporarlos en cadena y mantener esa privacidad y seguridad. Vemos pruebas de conocimiento cero. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra disposición para hacer de este un sistema viable y seguro? ¿Cómo anclamos esto a la confianza del mundo real? ¿Cómo sé que esa firma en realidad pertenece a una organización en la que puedo confiar? ¿Cómo podemos tokenizar esto? ¿Cómo ayudamos a las personas a desbloquear datos y luego crear nuevos modelos de negocios en torno a los datos y vincularlos a la blockchain? Hay una pieza de sostenibilidad que debe existir aquí para que esto tenga longevidad. Revocación. ¿Cómo digo que alguien es médico y luego digo que está descalificado y lo hago de manera confiable? Y por último, y esta es una pieza realmente importante, ¿cómo tenemos almacenamiento privado? ¿Cómo nos aseguramos de que estos datos estén seguros pero accesibles cuando los necesite una persona?
Recientemente acabamos de anunciar nuestra incubadora de credenciales verificables. Estamos reuniendo una amplia gama de proyectos que están innovando en el lado tecnológico de estos problemas. Estamos trabajando con proyectos DeFi y también estamos trabajando con empresas de Web 2 que desean comenzar a participar en Web 3 y emitir credenciales para desbloquear estos casos de uso realmente importantes relacionados con la identidad, la acreditación y los datos personales. Y os animo a comunicaros con nosotros si estáis interesados en participar en este programa de incubación que tenemos. Además de eso, hemos construido una gama de infraestructura y estamos buscando avanzar con esta tecnología lo más rápido posible porque hay muchas oportunidades aquí que están sentadas frente a nosotros en Web3. Por tanto, en Verida, hemos creado la primera wallet de autocustodia que combina tanto una billetera criptográfica como una billetera de datos para los usuarios. Se relaciona con la capacidad de tener una identidad descentralizada que es anónima de forma predeterminada. Tiene la capacidad de tener credenciales para que puedas tener una identidad del mundo real y en breve podrás traer eso a la cadena de una manera que preserve la privacidad. Y tiene una mensajería descentralizada para que puedas dar tu consentimiento sobre cómo se usan tus datos, compartir credenciales con DeFi y varias aplicaciones descentralizadas. Creemos que este es el futuro de cómo se verá una billetera. Esto se convertirá en el hogar digital para las personas en Web3 al reunir todas estas piezas importantes y avanzar más allá de la criptografía y el token de la historia de Web3. Para facilitar esto, hemos desarrollado la infraestructura de red de base de datos privada de Verida. Si pensáis en IPFS, si estáis familiarizados con IPFS, que se basa en la tecnología de torrents, es realmente excelente para los datos públicos. Es realmente genial para imágenes y vídeos y contenido estático, pero no es una base de datos. No está diseñada para datos privados desde su arquitectura. Entonces lo que hemos hecho es que hemos creado la primera infraestructura Web3 que es una base de datos adecuada, diseñada específicamente para grandes cantidades de datos personales y tiene un modelo de autorización y consentimiento cuidadosamente considerado que va a ser adecuado para aplicaciones a gran escala en torno a datos personales. Hemos creado un kit de inicio de credenciales verificable, por lo que para los proyectos de DeFi, para cualquier proyecto que realmente esté interesado en las credenciales y en poder incluir eso en su solución, tenemos un kit de inicio que está disponible y se puede ver en nuestra página web. También estamos colaborando con una serie de otros proyectos que están haciendo muchas innovaciones realmente interesantes en torno a las credenciales, por lo que nuestro kit de inicio no es tanto un bloqueo en lo que estamos haciendo. En realidad es una capacidad para vincularse con este ecosistema de proyectos más amplio que está innovando en credenciales. También hemos elaborado la rampa de acceso de datos personales, y esto es algo que personalmente me entusiasma mucho, porque lo que es un framework de API abierto y permite a las personas básicamente conectarse en su teléfono a una API existente, por ejemplo Facebook o Twitter, y extraer todos sus datos y tomar posesión de eso. Entonces, esta es una parte realmente importante de la historia de cómo extraemos datos de Web 2 y se los damos al individuo. De hecho, ya hemos iniciado ese proceso a día de hoy. Y luego, una vez que tengo esos datos, puedo compartirlos de manera consensuada con diferentes aplicaciones. Tenemos un ejemplo completo de eso en nuestra documentación para desarrolladores, y eso es algo con lo que la gente puede empezar a jugar hoy. En este momento tenemos ejemplos aquí de Twitter y Facebook, y eso es solo un punto de partida. De hecho, estamos abriendo esta API a los desarrolladores, de modo que cualquier desarrollador podrá crear un adaptador para conectarse a cualquier API de consumidor existente. Y el día de mañana, eso incluirá cosas como nuestros datos financieros, nuestros datos de salud, puntajes de crédito, cualquier tipo de API a la que una persona pueda autorizar el acceso y extraer datos. Será posible conectarlo a nuestro framework API abierto. Y comenzaremos este proceso de migrar datos fuera de estas plataformas centralizadas y hacerlos accesibles en estos nuevos proyectos Web3. La última pieza, y esta es una pieza muy importante, esto es algo con lo que estamos colaborando en varios niveles con múltiples socios, es este puente de datos personales. La capacidad de tomar parte de esta información personal, esta credencial, tal vez algunos datos de salud, tal vez algún historial financiero, y ser capaz de traer eso a la cadena de una manera de conocimiento cero. Y este será el desbloqueo realmente importante, porque eso significará que cualquier contrato inteligente puede aprovechar de manera efectiva los datos personales para tomar decisiones informadas. Y creo que esto va a ser un desbloqueo realmente significativo para el ecosistema Web3 y para una gama de nuevos productos y servicios innovadores que pueden desafiar las industrias Web 2 existentes. Muchas gracias. Si estáis interesados en obtener más información, podéis escanear ese código QR o visitar nuestra web. Y tengo ganas de ver todos los proyectos emocionantes que las personas comienzan a construir utilizando esta nueva tecnología de datos personales. Muchas gracias.